a pensar una especialista, ella es infectóloga y especialista en vacuna. Ella es Florencia Burgeser. Florencia, muy buen día. Muy buen día a ustedes, ¿cómo están? Florencia, varias incógnitas que nos dejó recién la conferencia de Quirós. Por un lado hablaba de la importancia, ¿no? De comenzar a vacunar a aquellos médicos que estén en la primera línea, ¿no? Pero ¿qué pasa con la población en general, teniendo en cuenta que la ciudad aumentó mucho los casos, que Santa Fe volvió a registrar más de 1.300, que el resto de las provincias, y algo que en realidad es bueno, en realidad no superaron los 800 casos. Y de hecho, por ejemplo, La Rioja tuvo 9 positivos ayer. Pero ¿qué pasa con zonas que ya se sabe que hay circulación comunitaria, que los positivos se están dando muy altos? Sí, por eso es muy importante tener lo antes posible más dosis de vacunas para poder alcanzar a todos los grupos de riesgo. Obviamente primero tenemos que tener inmunizados a quienes van a atender a los pacientes. Entonces es prioritario vacunar al personal de salud que está en las primeras líneas en contacto con los pacientes COVID, porque obviamente que si ellos se enferman no van a poder dar respuesta desde el sistema de salud a la demanda de atención. Y después obviamente vienen estos grupos de mayor riesgo, que obviamente siempre son los mayores de 60 años. Incluso, bueno, cuando uno ve el plan de vacunación, Sí. Está primero el personal de salud y después los mayores de 70 años y después se van agregando los grupos que tienen factores de riesgo entre 18 y 59 años, que obviamente es lo que se está vacunando en este momento. Tengamos en cuenta también que por ahora no podemos vacunar a mayores de 60 con esta vacuna porque aún no tiene la aprobación de la ANMAT. Claro. A ver, Florencia, para entender un poco lo que puede llegar a pasar a futuro, ¿no? Porque Argentina es un país que es muy grande, pero a pesar de ser muy grande está todo muy concentrado, como ningún país del mundo te diría, casi en el AMBA. Para tener cierto respiro en el AMBA, porque el interior, sacando una que otra provincia, se puede llegar a llegar un poco más tranquilo. Pero para tener una tranquilidad en lo que es el AMBA, ¿hay un porcentaje de gente que debería estar vacunada? ¿Se tiene un cálculo matemático de eso? Y mira, en realidad, cuando uno piensa en eso, piensa en lo que se llama inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Sí. Para llegar a eso uno debería pensar para esta enfermedad en aproximadamente un 60 o un 70% de la población vacunada, con lo cual es un número muy alto el que se necesita como para poder decir, bueno, tenemos tranquilidad. Es un número que probablemente alcancemos, según los especialistas que dicen, con esta pandemia y con obviamente la disponibilidad de vacuna, aproximadamente en 1 o 2 años. 2 años más que uno. Sí. Doctora, a ver, recién escuchábamos al ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, ratificando el inicio de clases. Usted como especialista, como infectóloga, realmente no corren riesgo los docentes, más allá de que no sean vacunados, porque no se va a llegar, hay más de 1.200.000 para vacunarse. ¿Usted también, afirma esto? ¿Es probable que las clases empiecen sin ningún tipo de riesgo y peligro? Obviamente que uno debe tratar de que las condiciones estén dadas para que no haya riesgos, más que nada para los docentes, porque bueno, sabemos que la población joven, la enfermedad es la mayoría de las veces leves. Con lo cual, obviamente, debemos priorizar, la posibilidad de que estén vacunados antes de que inicien las clases. Eso sería lo ideal. También entendemos que todo el año pasado sin clases ha sido un año difícil para los chicos y para los adolescentes, con lo cual me parece que es importante priorizar el comienzo de clases. Pero obviamente debemos evaluar desde el punto de vista de salud pública que estén dadas todas las condiciones, y ahí va a tener que ver un poco cuáles son las condiciones edilicias del lugar, cuáles son las medidas de prevención que están instaladas en cada una de las instituciones, y obviamente tener inmunizado al personal, de salud, en realidad el personal educativo, o sea, los maestros y todas las personas, los adultos que están en contacto con los niños. Me parece que eso va a ser importante. Para eso, obviamente, tendremos que pensar en cuál es la estrategia y la disponibilidad de vacunas. Esperemos que para antes del inicio de clase tengamos más vacunas disponibles, más vacunas que se hayan aprobado, de todas las vacunas que en este momento están transitando la fase 3, y que obviamente estas vacunas tengan disponibilidad en la producción como para proveernos de vacuna. Me parece que esto es fundamental.
me parece que es el cuello de botella la disponibilidad del insumo. Florencia, uno ve las imágenes de la costa y por supuesto preocupan porque directamente hay gente amontonada después de estar confinados tanto tiempo, pero también uno entiende que no se puede estar eternamente resguardado, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva, un futuro tal vez no tan lejano, pensando en que pueden llegar a comenzar las clases y esto está tan mal visto? ¿Cómo podríamos llegar, por ejemplo, a julio del año que viene? Y la realidad es que obviamente es preocupante si la situación, obviamente estamos en este momento en un aumento de los casos, si a mediados de diciembre pasó esto que empezaron a aumentar los casos, que en los lugares donde venía descendiendo eso se detuvo y ahora tenemos claramente un aumento de casos en muchos de los lugares de nuestro país. Obviamente que eso es preocupante porque si llegamos en una situación muy difícil en el momento de iniciar las clases, obviamente que eso se va a plantear, porque si estamos en un brote, digamos, que no hay, digamos, posibilidad de dar una buena respuesta, lo que tiene que ver con salud y que hay muchísimos casos, uno obviamente plantearía si es el momento o no de iniciar las clases. Yo creo que digamos, hay que pensar que hay que iniciarlas, pero obviamente hay que ver si las condiciones están dadas. Es difícil, digamos, se entiende que fue un año donde tuvimos una cuarentena demasiado larga y eso ha hecho que la gente deje de tener confianza y que obviamente cuando se empezaron las aperturas en distintos lugares y obviamente la apertura del turismo hizo que un poco se relajara todo y también quizás la llegada de la vacuna también hizo eso porque, bueno, obviamente es una medida más de prevención. Claro. Pero me parece que tenemos que seguir concientizando a la población de que esto, la forma de poder salir, ir a la playa y tener vacaciones es cuidándonos y manteniendo los protocolos. Si no, va a ser muy difícil porque recién uno pensaría que para mediados de julio vamos a tener una población importante, pero quizás no población dada. Claro. ¿Y qué se sabe de lo que es el suero quino que ya está habilitado para utilizarse? Digo, ¿en cuánto puede ayudar también a combatir todo esto, todo lo que está pasando con el coronavirus y todas las complicaciones que hay para por lo menos evitar que no se saturen las guardias, ¿no? Y mira, esto es algo que, digamos, que ha salido hace muy poquito. Hay un estudio que si bien muestra datos alentadores, son datos que todavía no son estadísticamente significativos. Obviamente esto va a depender, digamos, cuando se empiece a utilizar más y obviamente ver si realmente todo esto que se vio en este estudio de creo que 240 personas estudiadas, si realmente se traduce cuando uno lo utiliza más masivamente. Hay que ver obviamente si va a estar disponible el insumo y ver cómo se comporta. Tengamos en cuenta también que este es un tratamiento que es para cuadros moderados a severos, así que ya estaríamos con la persona cuando está infectada, digamos, y cuando está, digamos, transitando una enfermedad moderada grave. Entonces, en ese momento es que por lo menos en el estudio está la indicación. Obviamente que si los datos preliminares que ellos muestran en descenso de mortalidad, en evitar el pase a terapia intensiva y evitar el ingreso a asistencia respiratoria mecánica se da, lo que vamos a tener es obviamente muy una posibilidad de tratamiento en estos pacientes graves que realmente va a ser buena. Y además es un insumo que se está haciendo en Argentina, así que me parece que es importante. Porque nos ayudas a entender también en qué instancia del virus estamos transitando en Argentina. Te agradecemos la información. No, por favor, gracias a ustedes.